Apocalipsis de Jesucristo. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. He aludido varias veces al Apocalipsis del apóstol San Juan, y es hora de que nos ocupemos más detenidamente de él, pues nos da muy altas revelaciones sobre la suerte de las iglesias en el mundo. De este libro, en efecto, al mismo tiempo que una profecía, es una teología de la historia, y no hay otro en el Nuevo Testamento que más claramente revele cómo los cristianos se perfeccionan sufriendo al mundo con fidelidad y paciencia. En efecto, el verdadero pueblo cristiano puede decir aquello del apóstol San Pablo: el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Gálatas 6:14. Compuesto a fines del siglo I, el libro de la revelación de Jesucristo fue escrito, en efecto, para confortar y animar a las iglesias primeras, que ya estaban padeciendo los primeros zarpazos de la bestia imperial romana, y que aún habían de sufrir persecuciones mayores. Ahora bien, siendo así que el mundo perseguirá siempre a la iglesia, según asegura Jesucristo. Mateo 5, 11, 12. Juan 15, 18, 21. Es claro que el Apocalipsis fue escrito para asistir y orientar en las pruebas de la historia a todas las iglesias del presente y del futuro, también a las de hoy. Apocalipsis 2, 11, 22, 16, 18. El Apocalipsis es claramente un evangelio, un quinto evangelio. Charlier II, 131, 224. Una buena noticia que da a los cristianos perseguidos Juan, vuestro hermano y compañero de la tribulación, del reino y de la paciencia en Jesús. Apocalipsis 1, 9. Por eso las bienaventuranzas jalonan este maravilloso texto revelado. Son dichosos los que leen y guardan las palabras de este libro. 1, 3, 22, 7. Los que permanecen vigilantes y puros. 16, 15. Los que mueren por el Señor. 14, 13. Los que son invitados a las bodas del Cordero. 19, 9. Y así entran en la ciudad celeste con vestiduras limpias para gozar ya siempre del árbol de la vida. 22, 14. Aunque no pocos puntos de este libro misterioso tienen difícil interpretación, sus revelaciones fundamentales son muy claras y sumamente importantes a la hora de situarse en el mundo según la fe, buscando la perfección evangélica. Las resumo. Desde la victoria de la cruz hay una oposición permanente y durísima entre Cristo y el dragón infernal, entre la iglesia y la bestia mundana, a la que ha sido dado por poder para perseguir en el siglo a la descendencia de la mujer coronada de 2 estrellas. No debe, sin embargo, apoderarse de los cristianos el pánico. La victoria es ciertamente de Cristo y de aquellos que en la fe y la paciencia guardan su testimonio, si es preciso con sangre. Ese es el mensaje del Apocalipsis de Jesucristo 1:1. Las 7 trompetas. En el corazón del Apocalipsis se halla el septenario de las trompetas, 8, 2, 14, 5. En él se contemplan los estremecimientos de la historia humana en torno a la encarnación del Hijo de Dios, su pasión y su resurrección. 7 ángeles van tocando sucesivamente las 7 trompetas que designan a un tiempo calamidades terribles y acciones salvíficas de la providencia divina. A pesar de estos sones cósmicos de las trompetas angélicas, el resto de los hombres que no murió en estas plagas no se arrepintió de las obras de sus manos. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus maleficios, ni de su fornicación, ni de sus robos. 9, 20, 21. Más aún, como se ve en el septenario de las copas,
Los hombres blasfemaban de Dios a causa de sus penas, pero de sus obras no se arrepentían. 16:11, 16:9. En efecto, los hombres aplastados por las consecuencias intrínsecas de sus propios pecados, en vez de arrepentirse, echan la culpa de esas plagas a Dios. Pues bien, en la quinta trompeta, una estrella caída del cielo a la tierra, esto es, un demonio, abrió el pozo del abismo y subió del pozo una humareda como la de un horno grande, y el sol y el aire se oscurecieron con la humareda del pozo. 9:1-2. Comienza en el mundo a ser difícil para los hombres ver la realidad. Sigue a esto una plaga como de langostas, y en la sexta trompeta una innumerable caballería misteriosa lleva la muerte a un tercio de los hombres. En la séptima trompeta van a enfrentarse por fin definitivamente la cólera de Dios y las naciones encolerizadas contra él. 11:18. De una mujer vestida de sol nace un hijo varón, Jesús, que trae un cetro de hierro y que escapa al enorme dragón rojo que acechaba su nacimiento. Toda la historia entonces se acelera, y con la encarnación del Hijo Divino sufre espasmos de gozo o de horror. El dragón, que no es sino la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, frustrado en la resurrección y ascensión a los cielos, por la huida del Hijo de la mujer. Se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Así las cosas, vi surgir del mar una bestia poderosísima de 12 cuernos, a la que el dragón le dio su poder y su trono y gran poderío. Y de la tierra entera siguió maravillada a la bestia, que durante 42 meses blasfemó contra Dios. En ese tiempo se le dio a hacer la guerra a los santos y vencerlos, y se le concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación, de tal modo que su reinado vino a hacerse casi universal, pues le adoran todos los habitantes de la tierra cuyo nombre no está inscrito, desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. ¿Qué harán, pues, los cristianos fieles en medio de esta apostasía generalizada? El que tenga oídos, que oiga. El que a la cárcel ha de ir. El que ha de morir a espada ha de morir. Aquí se requiere la paciencia y la fe de todos los santos, fidelidad y paciencia, guardar la fe verdadera, sin concesión alguna a la mentira, participar en la paciencia de la pasión de Cristo, abandonarse a las penas que el mundo inflija. Sean lo que fueren, con un corazón firme en la esperanza que sea lo que Dios quiera o permita. La victoria es de nuestro Dios y la de su Cristo glorioso. Una segunda bestia salida de la tierra, menos poderosa, con 2 cuernos, hace de agente ideológico para la propaganda de la primera, a cuyo servicio actúa esta bestia, realizando grandes señales y dotada de un poder de seducción inmenso, consigue que sean exterminados cuantos no adoraran la imagen de la bestia, y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar nada ni vender, sino el que lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Finalmente, el septenario de las trompetas se culmina a una liturgia de clausura que expresa la victoria final de Cristo y de sus santos. 14:1-5. En ella el Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían su nombre y el nombre de su Padre inscrito en la frente, cantan un cántico nuevo. Estos son vírgenes y no se han contaminado con el adulterio y la fornicación de la idolatría, sino que han guardado el testimonio de Jesús. Han sido fieles al seguimiento del Cordero, por donde quiera que éste les llevara, a veces hasta la pérdida de todo y la muerte.
No se halló la mentira en su boca, ni nunca el dragón, el padre de la mentira, tuvo poder sobre ellos. Han vencido al mundo y a su príncipe, y son bienaventurados, pues han sido gratuitamente rescatados de entre los hombres como ofrenda para Dios y para el Cordero. Resumo las exégesis de Jean-Pierre Charly. La bestia es, sin duda, el Imperio Romano, y concretamente Domiciano, que reinó del 81 al 96. El Apocalipsis se escribió hacia el 95. La bestia sería este emperador que se hace llamar Dominus et Deus, gran blasfemia por la que se seculariza totalmente el poder civil. Pero cuando Roma pase, habrá otra Roma que tomará inevitablemente el relevo. Por consiguiente, la bestia es todo edificio político como tal, sea quien lo ejerza, Domiciano o cualquier otro, en la medida en que busca su poder, su autoridad y su trono fuera de Dios. Más allá de Roma y Domiciano, más allá del siglo I de nuestra era, la bestia, es cualquiera que haga pesar su autoridad sobre los hombres, pretendiendo guiarlos fuera de los valores del Evangelio, queriendo obligarles a aceptar su marca en la mano derecha o en la frente, esto es, en la conducta o en el pensamiento. Con todo esto se forman inevitablemente dos grupos antinómicos, al que reconoce el sistema político, ideológico y económico, y por otra parte el que se desvincula de él para su mayor incomodidad, los adoradores idólatras y codiciosos, y los verdaderos religiosos en espíritu y en verdad. La victoria final es ciertamente de Dios y del Cordero, y de los fieles que han guardado la fe, sobre el monte Sión. Ya no hay templo, sino solo el Cordero. Ya no hay sacrificios de holocausto, sino la muchedumbre de los excluidos de la sociedad, rescatados por Dios y su Cristo, transformados en oblación suprema. Si los intérpretes del Apocalipsis han reconocido generalmente los rasgos de la bestia mundana en el Imperio Romano y en otros poderes mundanos semejantes de la época, ¿cómo nosotros, cristianos del siglo XX, no descubriremos la bestia maligna en los imperios ateizantes de los estados modernos que se empeñan en construir la ciudad sin Dios? El Imperio Romano era para los cristianos un perro de mal genio, con el que se podía convivir a veces, aunque en cualquier momento podía morder, comparado con el tigre de bloque comunista o más aún con el león poderoso de los estados occidentales apóstatas, cifrados en la riqueza y en una libertad humana abandonada a sí misma por el liberalismo. Apocalipsis 13, 2, 11. Para hacerse una idea de ferocidad de cada una de las bestias citadas, basta apreciar la fuerza histórica real que cada una de ellas ha mostrado para combatir y para vencer a los santos, llevándolos a la apostasía. Por sus frutos las conoceréis. Recordemos que los primeros apologistas cristianos, Justino, Atenágoras, Tertuliano, en el mero hecho de componer sus apologías, todavía manifiestan una cierta esperanza de que sus destinatarios, el emperador, a veces atiendan a razones y depongan su hostilidad. Entonces los poderosos del mundo son paganos, pero no son apóstatas. Los actuales, por el contrario, vienen de vuelta del cristianismo y saben bien que gracias a que no creen o que callan en la política, su fe en Cristo están donde están. Hoy la bestia mundana, comparada con sus primeras encarnaciones históricas, es incomparablemente más poderosa y seductora, más inteligente en la persecución de la Iglesia. Tiene muchos más cómplices, a veces de altura, entre los cristianos, y está más conscientemente determinada en hacer desaparecer de la faz de la tierra a la descendencia de Cristo. ¡Ay de la tierra y del mar! Porque el diablo ha bajado a vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12. En efecto, la bestia secular, a pesar de su aparente prepotencia, está siempre condenada a una muerte más o menos próxima.
no es casa edificada sobre la roca que es Cristo, sino sobre la arena, y está destinada, por tanto, a un derrumbamiento inevitable. Mateo 7, 26, 27. En cambio, el Cristo glorioso del Apocalipsis se manifiesta sereno y dominador, siempre imponente y victorioso. Sus pies parecían como de metal precioso acrisolado en el horno, su voz como voz de grandes aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, todas las iglesias, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. 1, 15, 16. En los momentos que su providencia elige, Cristo por sus ángeles o por sí mismo derrama las copas de la ira. Hiere a los paganos con la espada de su boca, captura a la bestia, quebrando sus pies de arcilla, y la encadena por un tiempo, o la suelta por otro tiempo, o bien la arroja definitivamente con el falso profeta al lago de fuego inextinguible. Desde los sucesos de la cruz y la resurrección, la bestia, a pesar de todas sus prepotencias y prestigios mundanos, está condenada a muerte, y hacia ese abismo avanza inexorablemente. Y todo esto sucede por intervenciones del Señor en la historia, pues a Él ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Nuestro Señor Jesucristo actúa continuamente como Salvador en la historia del mundo, y lo hace a través de sus ángeles y santos, o bien por la permisión providente de una cadena de causas malvadas que son dejadas a su propia inercia siniestra. En este mundo el bien tiene bondad y belleza, y porque tiene ser es durable. El mal, en cambio, a pesar de su aparato fascinante, apenas tiene bondad ni auténtica belleza, y su ser es tan precario que está destinado a la muerte. Nihil violentum durabil. El mal, pues, por sí mismo se encamina a la ruina, y la maldad da muerte al malvado. El imperio comunista, por ejemplo, tan colosal y coherente en sí mismo, tan irreversiblemente instalado en su poder, tan capaz de durar para siempre y de apoderarse del mundo entero, tiene los pies de hierro y barro, y no es abatido a cañonazos o por la invasión de fuerzas extranjeras o por la irrupción de ejércitos celestiales. No. Dura solamente hasta que una piedra se desprende sin intervención humana y choca contra los pies de hierro y barro de la estatua y la hace pedazos. Esto es lo que sucede en el año de gracia de 1989, reinando como siempre nuestro Señor Jesucristo, y sin que ningún kremlinólogo lo hubiera previsto. A fines del 87, por ejemplo, invitados por Gorbachov, visitaron la Unión Soviética tanto Fray Beto como Leonardo y Clovis Boff, grandes profetas del progresismo que, no queriendo ser los últimos cristianos, vinieron a ser los últimos marxistas. Pues bien, para los hermanos Boff aquella era una sociedad libre, limpia, donde uno no se siente perseguido. Si tardan un poco en salir de un pasmo admirativo y de abandonar la región, se les cae encima todo el sistema comunista en su derrumbamiento. Tuvieron suerte. Lo mismo ha sucedido con todos los imperios bestiales del mundo, y lo mismo sucederá al monstruoso leviatán de las actuales democracias liberales. Cuando la manipulación política y la permisividad liberal, cuando la confusión y el desorden de una sociedad partida en facciones sistemáticamente hostiles entre sí, cuando el abuso, la corrupción, la lujuria y la falta de hijos lleven a ciertos límites la degradación de las naciones antes cristianas, y cuando, a pesar de estas y otras plagas que apenas podemos imaginar hoy, los hombres persistan en sus pecados y más aún blasfemen contra Dios a causa de sus dolores y llagas, pero sin arrepentirse de sus obras. Apocalipsis 16:11, 16:9, 21. Entonces la gran Babilonia se verá consumida en el incendio de sus propios vicios, y todos los que la admiraban llorarán su ruina. Eso sí, prudentemente, desde lejos, llenos de estupor al ver cómo de golpe, 18:21, en una hora ha sido arruinada tanta riqueza. Allí una bestia consumida por la miseria se derrumbó en una hora, y aquí la otra, podrida por las riquezas, caerá también en una hora.
Es igual en uno y otro caso, la maldad de muerte al malvado. Toda la tierra seguía maravillada a la bestia, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no está inscrito, desde el principio del mundo, en el libro de la vida del Cordero degollado. Apocalipsis 13:3, 8. En efecto, la bestia realiza grandes signos, al tiempo que blasfema contra Cristo y persigue y vence a sus santos. Domiciano, el emperador o el Estado sin Dios, da igual, sea declarado Dominus et Deus, y todos han de aceptar su marca de modo público y manifiesto. Solo así se adquiere ese libellum imperial, cédula o carnet, sin el cual se hace imposible comprar o vender, publicar escritos o enseñar, relacionarse a niveles altos e influir socialmente. Ante esta situación, el vidente del Apocalipsis, con apostólica solicitud y por encargo del mismo Señor, pone en guardia a los cristianos, a los de su tiempo y a los del nuestro. Escribe lo que has visto, lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. Apocalipsis 1:19. Estas son palabras ciertas y verdaderas de Dios. 19:9, 21:5, 22:6. Cuidado, reconoced a la bestia, daos cuenta de que todo su poder lo ha recibido del dragón infernal. 13:2. No sucumbáis a su fascinación ni le deis culto, no os fiéis de sus palabras ni promesas, que el padre de la mentira es su alma. No temáis por lo que habéis de sufrir. 2:10. Estad seguros de que Dios tiene medido el tiempo de esta bestia, pues solamente se le dio poder de actuar durante 42 meses. 13:5. Que nadie se rinda y ceda, que todos guarden fielmente la palabra divina y el testimonio de Jesús. Y si alguno ha de ir a la cárcel o a morir a espada, no dude en ir a la cárcel o a la muerte. Ahí es donde se manifestará la paciencia y la fe de los santos. 13:10. Y el vidente, con el mismo amor con que exhorta a ser fieles a Cristo esposo, en martirio y bodas de sangre, con el mismo amor amenaza buscando que nadie se pierda. Atención, si alguno adora a la bestia y a su imagen y acepta la marca en su frente o en su mano, tendrá que beber también del vino del furor de Dios, que está preparado, puro, en la copa de su cólera. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, y la humareda de su tormento se eleva por los siglos de los siglos. No hay reposo ni de día ni de noche para los que adoran a la bestia y a su imagen, ni para el que acepta la marca de su nombre. 14:9, 11, 21:8, 27, 22, 15. Los septenarios apocalípticos de las cartas, los sellos, las trompetas, el de las copas de la ira, igual que el último de las visiones, afirman siempre con imágenes sobrecogedoras el poder invencible del Cordero degollado que está junto al trono de Dios. Pero estas victorias de Cristo glorioso, más que ahogar en sangre a los hombres rebeldes, destruyen a la bestia que les engaña y esclaviza, o incendian la gran Babilonia, es decir, reducen a cenizas la prepotencia de un orden mundano perverso, liberando así a los que se veían oprimidos por él. No, las victorias de Cristo no son crueles ni destructoras, sino llenas de salvación y de misericordia para los hombres. Él no ha sido enviado a condenar, sino a salvar. Juan 17. Él ha sido enviado como luz del mundo, y la luz ilumina las tinieblas, no las aniquila. Es significativo que en el Apocalipsis las victorias de Cristo son siempre realizadas con la espada que sale de su boca, es decir, por la afirmación de la verdad en el mundo. Apocalipsis 1, 16, 2, 16, 9, 15, 21. En efecto, las de Cristo son victorias de la verdad y del amor, para que donde abundó el pecado, sobreabunde la gracia. Romanos 5:20. Por eso, aunque puede leerse como un libro de grandes combates, el Apocalipsis es principalmente un libro de salvación y de gran misericordia hacia el mundo.
Las victorias de Cristo son iluminación de las tinieblas, verdad que disipa mentiras, amor y bien que prevalecen sobre males abrumadores. Eso explica que hasta llegar a las visiones deslumbrantes de la ciudad celeste, el Apocalipsis a cada paso estalla en formidables liturgias de alabanza y acción de gracia, refulgentes de luz y de victoria. Tampoco los triunfos de Cristo son victorias obtenidas por un ejército de superhombres, que luchando como campeones invencibles, con grandes fuerzas y medios aplastantes, se impone con superioridad indiscutible a las fuerzas mundanas del mal. No, todo lo contrario. Cristo vence al mundo por la debilidad y la pobreza de sus fieles, que permanecen en la humildad. Cristo vence al mundo muriendo en la cruz y esa es también la victoria de sus apóstoles, la de los testigos, 2 de ellos, y la de todos los fieles del Apocalipsis. Y así la Iglesia primera venció al mundo rumano, como San Pablo, muriendo cada día. Primera de Corintios 15:31. Por otra parte, son las oraciones de los santos las que provocan las intervenciones más poderosas del cielo sobre la tierra. Es la oración de todo el pueblo cristiano la que, elevándose a Dios por manos de los ángeles, atrae sobre todos la justicia inapelable de Cristo. Más aún, los cristianos asocian a su gozosa liturgia de alabanza a todos los que de verdad son hijos de Dios, es decir, a todos sus siervos, los que le temen, pequeños y grandes, es decir, a todos los hombres de buena voluntad, y así se nos revela que en la ciudad santa de la nueva tierra se planta la tienda de Dios con los hombres, no solo con los santos. Entonces las naciones antes paganas caminarían a su luz, y los reyes de la tierra antes hostiles irán a llevarle su esplendor. En fin, a Cristo resucitado y vencedor, que es el principio y el fin, que es el que vino, viene y vendrá, que es el que nos ama, le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, y todo está sujeto al imperio irresistible de su cetro de hierro. No se escandalicen, pues los fieles, arrinconados y humillados por el mundo, no pierdan el ánimo ante las persecuciones de la pobre bestia miserable. Por el contrario, resistiéndose a la seducción de los poderes y prestigios mundanos, logren vencer al mundo por la fe y la paciencia, guardando siempre la palabra divina y el testimonio de Jesús. La victoria final de Cristo está próxima, dichosos los fieles llamados a las bodas del Cordero. Pues en la ciudad santa de Dios ya no hay muerte ni llanto, ya que el Dios luminoso de la vida ha venido a hacer todo en todas las cosas. Pronto, muy pronto, Cristo vencerá al mundo. Es el mensaje central del Apocalipsis, revelación de Jesucristo, para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Apocalipsis, vengo pronto, mantén con firmeza lo que tienes, para que nadie te arrebate tu corona. Según su trabajo, y dice que da testimonio de todo esto, sí, vengo pronto. El Apocalipsis es realmente el quinto evangelio que tantos cristianos de hoy ignoran. En esta revelación de Jesucristo, entre el fulgor de liturgias cósmicas y celestiales, con el alegre anuncio de las victorias de Dios omnipotente, se nos manifiesta e interpreta esa dura batalla contra los poderes de las tinieblas que atraviesa toda la historia humana y que, iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el último día, según dice el Señor. Es difícil hablar con precisión inequívoca cuando se trata de temas históricos o morales. A pesar de todo, no me parecen acertadas las palabras de un buen profesor de teología cuando en un artículo sobre los cristianos en la historia dice así: la Iglesia que el Concilio Vaticano II presupone y que se expresa en sus documentos es una Iglesia que se sabe enviada por Dios al mundo y que, considerando que puede darse por clausurado el periodo de confrontación y de defensa que caracterizó el siglo XIX, decide relanzar su tarea evangelizadora. La confrontación entre la Iglesia y el mundo caracteriza todos los siglos de la historia de la Iglesia, especialmente los primeros y los más recientes, y la Iglesia del siglo XX, como la de los siglos venideros.
Si de verdad quiere evangelizar el mundo, no puede dar por clausurado ese tiempo de confrontación hasta que vuelva el Señor. Seguro que el citado profesor está convencido de ello, aunque en esa ocasión se expresara sin acierto. Y en esto de los modos de hablar, dicho sea de paso, sigamos empleando el lenguaje de la Biblia y de la tradición. Si Cristo, concretamente hablando a las iglesias, promete grandes premios a los vencedores, será porque tienen que librar un buen combate. No le demos más vueltas, estamos viviendo el tiempo del Apocalipsis y no otro tiempo inventado por nuestras ideologías. Permítaseme recordar que el libro del Apocalipsis está inspirado por Dios. Forma parte de la revelación divina contenida en las Sagradas Escrituras que felizmente hemos de acoger por la fe.